formación en todos los principios cristianos y pues así mismo tener las bases de todo nuestro fundamento cristiano, y la iglesia nos favorece o nos facilita esa posibilidad. Entonces, pues y ahorita en medio de toda esta situación en la que vivimos, pues bueno, continuamos haciéndolo y continuamos capacitándonos acerca de los fundamentos de nuestro cristianismo. Y pues en esta escuela, pues que es muy, muy importante, y pues el tema que vamos a comprender hoy, que requiere un total fundamento por una parte, y por otra, que ese fundamento haga parte de nuestro total convencimiento de lo que hacemos, pero también el por qué lo hacemos, el porqué de lo que hacemos. Entonces, aunque la Biblia tiene, en muchas partes, habla acerca digamos, del dinero, hay muchas eh, partes, versículos de la Biblia donde habla del dinero. Vamos hoy a referirnos a una cita puntual y especial, y con esa vamos a arrancar. Entonces, quiero pedirle a alguien que abra su micrófono y lea en Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer el versículo del 10 al 13. Alguien que abra su micrófono y nos lo lea, por favor. Perdón, Andresito, ¿tú estás compartiendo pantalla de la cita No, o señor. es...? Ah, bueno, No. ok. Perdón. Malaquías, ¿qué? Andrés, perdón. 10 al 13. Bueno, traed todos los diezmos al alfolí y hallad alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Hasta la 13? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Bueno, aquí está hablando, si ustedes empezamos a leer el versículo número 10, dice: trae todos los diezmos al alfolí. Efectivamente vamos a hablar de dinero, digamos, como viéndolo desde algo que es como se mueve nuestra economía hoy en día, ¿no? Que la mayoría de las cosas las adquirimos con dinero. Pagamos el taxi con dinero, compramos el pan con dinero. Entonces, pues vamos a referirlo, como encasillarlo dentro de esa parte del dinero. El dinero, pues obviamente, es parte importante, digámoslo, desde el punto de vista que así mismo compramos y vendemos cosas, adquirimos cosas para nuestro bienestar, para nuestra calidad de vida, y lo hacemos de esa manera. Y con respecto a eso, al manejo que también debemos tener con el dinero, Dios también nos da una instrucción al respecto. Y pues obviamente nos da una instrucción porque también quiere formarnos en ese aspecto, y también quiere estar con nosotros desde ese aspecto, porque pues ahí muchas veces
colocamos mucho corazón en el tema del dinero. Y es ahí donde Dios no quiere pues que el dinero gobierne nuestras vidas, sino que Dios es el principal y el resto de cosas van a ser añadidas. Y porque pues aquí tiene mucho que ver con todos los aspectos de nuestra vida, y hablo también desde el corazón y lo que podemos sentir con respecto al dinero. Entonces, Malaquías es un libro del Antiguo Testamento, y aunque en ese tiempo Dios está hablando del dinero, y en ese tiempo se actuaba bajo la ley, sin embargo, Jesús también hace referencia al dinero, ya después, o sea, no solamente bajo la ley, sino también bajo la gracia, se hace referencia al dinero. Y dice Jesús en Mateo 23:23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pues era necesario una cosa, pero sin dejar de hacer lo otro. Aunque lo de Malaquías, digamos, se actúa bajo la ley, hoy también aplica a nosotros, y Jesús hace referencia a eso y lo aclara, que hoy que estamos bajo la gracia, digamos que debemos dar justicia, tener misericordia, fe, pero eso es tan necesario como lo otro, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de dar los diezmos, sin dejar de dar las ofrendas. Entonces, estamos en un periodo diferente a aquel, pero igual nos aplica para nosotros también, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Fíjense que aquí, en lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a verlo desde dos puntos esenciales. Uno, lo práctico, como es el día a día, cómo lo hacemos, y desde el aspecto espiritual. Desde lo práctico porque, de hecho, así también tenemos una instrucción. Si ustedes van al libro de Deuteronomio, Levítico, son libros que hablan a veces en mucho detalle de cómo se debían hacer las cosas, de cómo se debía hacer lo uno o lo otro, que habla de lo práctico, o sea, llevándolo a la práctica, cómo lo vamos a hacer. Entonces nosotros podemos imaginarnos hacerlo de una manera, pero resulta que eso ya está en la Biblia. O sea, Dios ya nos dejó ahí en la Biblia cómo era que deberíamos hacerlo. Obvio, en aquel tiempo lo aplicábamos de una manera diferente. ¿Por qué? Por el tipo de economía, o la manera en que se manejaba la economía. Hoy lo manejamos, nuestra economía, les decía hace un momento, lo manejamos a través del dinero tangible que podemos tocar, los billetes de 10.000, de 50.000, de 100.000. De esa manera, en aquel tiempo, pues era mediante otras cosas. Bueno, quizás oro, ganado, tantos camellos, de esa manera. Pero igual Dios nos deja una manera práctica de cómo debemos hacer. Y vamos a empezar por ahí, por el aspecto práctico. En Deuteronomio 14, el 22 al 26, hay un versículo pues importante que nos habla, en ese espacio nos habla de los aspectos prácticos, y se los voy a leer, pero ya vamos a verlo como un poco más en detalle. Dice en Deuteronomio 14, 22, dice: indefectiblemente
diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días. Si el camino es tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te haya bendecido, entonces lo venderás, llevarás el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja. Allí entregarás el dinero por todo lo que deseas, eh, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desees. Comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Empezando ya, como partiendo esta porción de la Biblia, arranca la porción diciendo, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano. Indefectiblemente. Aquí ya nos empieza a dar instrucciones y no podemos obviar la palabra indefectiblemente, porque indefectiblemente significa que no puede faltar, o sea, no puede dejar de ser. Entonces, no puede faltar, no puede dejar de ser que debamos diezmar todo el producto del grano. Entonces, indefectiblemente, o sea, independientemente del lugar en donde estemos, independientemente del lugar del trabajo que tengamos, independientemente del el salario que nosotros tengamos, o sea, puedo ganarme 10 millones, puedo ganarme 1 millón, puedo ganarme 500,000, indefectiblemente, independientemente de todo eso, debemos diezmar del producto de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces no aplica todo, miren que la palabra encierra mucho porque es indefectible. Independientemente de lo que pase, no puede faltar, no puede dejar de ser que yo traiga el diezmo. Entonces, independientemente de lo que yo esté sintiendo, debo hacerlo, eh, debo traer el diezmo. Y nosotros, pues obviamente, esta palabra también es para nosotros. Independientemente de la situación en que vivamos, no debe faltar el diezmo. Y continuamos entonces diciendo, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo. En aquel tiempo, pues obvio, en el tiempo eh, de Jesús y bueno, y de mucho más antes, el pueblo de Israel, pues hablaba del grano, que era lo que en ese tiempo podían, digamos, hacer el trueque o podíamos era para su sustento y quizás no en ese momento no habían los billetes que manejamos hoy, las monedas que manejamos hoy, pero igual poseían bienes, igual poseían terrenos, igual poseían ganado. Y, y eso, del producto de eso, era que debíamos llevar al diezmo, que debían llevar al alfolí. Entonces, lo primero era que no puede faltar, es indefectiblemente que debemos llevarlo. Segundo, debe ser del producto de nuestro trabajo. En aquel tiempo era del grano. Hoy en día significa que debemos traer del producto de lo que nosotros ganamos. Aquí también hago diferencia de si es una persona que es empleado o si es una persona que tiene terrenos y digo, cultiva y siembra y saca ganancia de ello, independientemente si es un negocio el que yo tengo. En cada una de esas actividades siempre tenemos una ganancia, ¿no? Porque pues trabajamos para tener una ganancia.
cultivamos para tener una ganancia. Tenemos nuestro negocio y abrimos nuestro negocio con el propósito de tener unas ganancias después de un periodo de trabajar. Y de ese producto, de esa ganancia, es que yo voy a llevar al diezmo, ¿sí? Del producto del fruto. Es muy particular aquí, o sea, no es de todos mis ingresos, sino es de lo que yo estoy ganando, ¿sí? Si yo tengo X dinero, voy a decir algo, por decir alguna cifra, 1 millón de pesos, y voy a invertirlos en un negocio, en mi negocio, lo que normalmente hago, voy a invertirlo y después de un tiempo voy a tener una ganancia. Entonces, después de, diga usted, un mes voy a tener, ya no voy a tener 1 millón, sino 1.300.000. Entonces, sobre esos 300 que ha sido mi ganancia, es que yo debo dar el diezmo, ¿sí? Y aquí hablamos de diezmo, o sea, diezmo, noten que no está dando una cifra particular, o sea, que tiene que ser 20.000, 100.000, 200.000, 5 millones. Es el diezmo, es un porcentaje que viene a ser igual para todos. Entonces, si yo me gano 1 millón de pesos, pues el diezmo, la décima parte serían 100.000 pesos. Si me gano 10 millones, la décima parte sería 1 millón de pesos. Entonces queda claro que es del producto de lo que nosotros hacemos y de la ganancia de nuestros negocios o el pago que nosotros recibimos. Entonces, un tercer aspecto práctico acá, hablamos de el lugar. El lugar donde, en la instrucción en el versículo, ¿dónde es el lugar que da la instrucción? Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre. ¿Dónde debería ser el lugar donde nosotros debemos diezmar? ¿Qué dicen ustedes? Quiero decirles que, bueno, a la hora de participar o cuando tengan alguna inquietud, por favor, abren el micrófono y escuchamos, los escuchamos. En este caso, ¿cuál sería el lugar en donde debíamos diezmar? Pregunto. Pueden abrir sus micrófonos. Hola, ¿están ahí? Nos dormimos. En la iglesia. En la iglesia. Ah, listo, hermanita. ¿En qué? ¿En dónde? En la iglesia debemos diezmar. Ok, ¿en cuál iglesia? Pues donde vamos a alabar a Dios. Ok, sí señora, es correcto. El lugar que nosotros, pues obviamente tenemos, que tenemos un lugar donde debemos hacerlo y efectivamente debe ser ahí en la iglesia. En la iglesia, no en la iglesia, digamos, de manera general, sino en la iglesia donde nosotros asistimos, ¿sí? La iglesia local. En este caso, pues en nuestra comunidad Shalom, en nuestra comunidad cristiana Shalom, que es donde nosotros asistimos, que es donde nosotros nos reunimos como iglesia a adorar a Dios, es donde estamos recibiendo el alimento espiritual y es allí donde debemos hacerlo. Hablamos de un lugar, no de una persona, ¿sí? Aquí estamos pensando en Dios y en agradar a Dios y hacer su voluntad. Entonces, el lugar, efectivamente, es la iglesia donde estamos y lo hacemos para Dios en la iglesia donde estamos, no para una persona. ¿Listo? Allí es donde vamos a llevarlo, así como dice el versículo. Allí llevarás tus diezmos, allí vas a dar tus ofrendas. Entonces, ese es el lugar donde debemos hacerlo. Para
para que lo hagamos conforme pues a la palabra de Dios. Entonces, hemos visto que indefectible debemos hacerlo del producto de nuestro trabajo en nuestra iglesia, en nuestra iglesia local. ¿Y de qué va a estar compuesto el diezmo que nosotros vamos a dar? Bueno, ya ahorita lo tocaba un tanto, y es que en el pasaje que leímos dice que, en Deuteronomio dice que en ese tiempo, de tu vino, de tu sidra, de tu grano, que era lo que tenían en su momento. Y pues hoy vuelvo y aclaro, ¿no? Es de mi sueldo, de lo que me gano, de los quinquenios quizás en donde aplique que cada 5 años la empresa me da una retribución, o de la prima que recibo yo a mitad de año o fin de año, de la prima de vacaciones. Bueno, todos esos son mis ingresos en el caso de un empleado, ¿no? En el caso de una persona que es independiente y que comercia pues con diferentes productos, pues también es de las ganancias que recibe. ¿Claro hasta ahí o alguna inquietud? Bueno, continúo entonces. ¿En qué forma debemos hacerlo? ¿En qué forma debemos hacerlo? Aquí en la forma, y vuelvo y hago referencia al versículo, porque es que el versículo es muy práctico, puntual, es muy diciente, y obviamente tenemos que guardar las proporciones de ese tiempo a este tiempo. ¿En qué forma sería la manera más práctica de nosotros dar el diezmo? La forma más práctica, digamos que de poderlo hacer es en efectivo. ¿Por qué? Mire, cuando ustedes, voy a hacer aquí, cuando vamos a mirar el balance de una empresa, los activos, los pasivos, el patrimonio, cuando hablamos de los activos también tienen una discriminación. Los activos corrientes, y dentro de los activos corrientes hay algo que prima, y es la disponibilidad. O sea, ¿qué tan disponible yo puedo tener el efectivo? ¿Qué tan disponible puedo tener yo ese activo? No es lo mismo yo decir, tengo 100 millones de pesos aquí en mi bolsillo, a decir, tengo una casa que vale 100 millones de pesos. O sea, puede que represente lo mismo, pero la disponibilidad, si yo los necesito hoy, ¿qué sería más fácil? ¿La casa o el efectivo? Obviamente que sería más disponible el efectivo, ¿cierto? El efectivo lo tendría más inmediato. Entonces, igual las necesidades que tiene la iglesia se cubren muchas de manera inmediata, y el efectivo es como la manera de hacer, eh, eh, facilitar, hacerlo mucho más práctico. ¿Existirá en algún momento alguna otra situación en la que yo pueda decir, voy a dar, eh, por decir cualquier cosa, voy a dar esta casa para la iglesia, para que en esta casa puedan, no sé, practicar algún tipo de hospedaje a personas que no lo tengan, en fin, para que la iglesia pueda desarrollar alguna actividad? Aquí debemos hacer una diferencia entre lo que es el diezmo y lo que es una ofrenda. O sea, el diezmo ya sabemos que es algo indefectible, que debe estar, que no puede faltar. Y la ofrenda es algo que de mi corazón sale para dar, ya sea a la iglesia, a un hermano que yo veo en necesidad, a alguna persona que en la calle yo vea que tiene necesidad. Eso puede aplicarse como una ofrenda, ¿sí? Al yo darle una casa a la iglesia no puedo decir que no, pero digamos que aplicaría más como una ofrenda
que como un diezmo, sin decir que en algún momento pues se puede haber representado ahí. ¿Por qué? Porque es más fácil manejarlo, digamos, que hago referencia al efectivo, por la practicidad y la disponibilidad de que les hablaba. Porque en cierto momento podemos dar nuestro diezmo, verlo reflejado en algún otro bien raíz o otro bien, independientemente de cuál sea, pero en algún momento podemos complicarle más, por ejemplo, en la iglesia, a una situación de esta, ¿no? Al yo dar algo, de pronto puedo hacer que sea más complicado y en vez de representar, facilitar algo, voy a complicar. Entonces, una manera es como lo hacemos como lo dice ahí. Que esa mismo en aquel tiempo pues lo hacían, digamos, con cosas, pero que esas mismas cosas hacían parte de su trueque, digamos, el grano, el vino, lo llevaban al diezmo, era la parte del diezmo, pero era algo que era con lo que ellos mismos podían hacer trueque y era como su moneda, pues, digámoslo en cierta manera. Y fácilmente lo podían hacer, lo podían repartir o era lo que tenían en su momento. Bien, entonces hasta este momento hablamos de la parte práctica del diezmo, el aspecto práctico, y decimos que es indefectible, que es del producto de lo que nosotros hacemos, que lo debemos llevar a la iglesia, que es de lo que yo gano, las ganancias que yo obtengo, y la forma es poderlo hacer simple y sin complicaciones, y el efectivo es la manera más simple, más disponible y sin complicaciones. Ahora vamos a ver desde el aspecto espiritual implica, qué implica, y quizás tenga mayor relevancia, porque tiene que ver con nuestro ser, con lo que nosotros pensamos y sentimos más allá, pues, en nuestro ser. En el aspecto espiritual, unos versículos antes de lo que leímos nosotros en Malaquías 3:10, en Malaquías 3:6 dicen lo siguiente: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y aún preguntáis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y ahí viene pues todo el tema espiritual. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces, en el aspecto espiritual, una de las cosas principales es la obediencia. ¿Por qué, desde el aspecto espiritual, por qué debemos llevar los diezmos a la iglesia? Uno es por obediencia, obedecer la palabra de Dios. No ofrendamos en nuestro corazón, no ofrendamos porque a Dios le haga falta, porque a la iglesia le haga falta, no, o lo hacemos por obedecer el mandato que Dios nos ha dado. ¿Ok? Ese es, digamos, una de las cosas importantes. La segunda es porque la misma Biblia lo dice: me habéis robado. Entonces, para no robar a Dios. No queremos robar a Dios. Primero, no le queremos desobedecer. Segundo, no queremos robar a Dios. Y por tal motivo, entonces, traemos los diezmos para no recibir maldición. La tercera es que de muchas de las cosas que Dios tiene en su palabra, hay algo muy importante, y es que esta es una de las que creo que es la única que nos dice, no, Dios nos pide que lo probemos.
sea, donde nos reta a que háganlo a ver si no es cierto, ¿sí? Y esa, en algunos momentos, esa es como uno de los desafíos que tenemos los seres humanos y de pronto nosotros como colombianos. No le diga a alguien que haga tal cosa, a un colombiano no le diga que haga tal cosa, dígale a ver si es capaz de hacerlo. Es más o menos como Dios me lo quiere establecer aquí. Pruébeme a ver si no soy capaz de bendecirlo. ¿Sí? Entonces trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová a los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. A ver si no es cierto. ¿Sí? Entonces es una manera en que Dios nos reta a que lo probemos. Y hay un comentario en el material que me parece muy interesante y es que rinde más el 90% con la bendición de Dios. O sea, después de que usted separa el 100% de sus ingresos, separa el 10% y lo da como diezmo, ese 90% restante rinde más con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios, sin darle a Dios lo que es de Él. Entonces, vamos resumiendo aquí. En el aspecto espiritual, hablamos de obedecer, de no robar a Dios, de probar al Señor y adicional que Dios nos promete algunas cosas, como por ejemplo tener protección de Dios. ¿Por qué? Que lo dice en el versículo, reprenderé también por vosotros al devorador. Estamos en plena pandemia, ¿sí? Donde todos estamos, este fin de semana tenemos toque de queda y todos estamos confinados en nuestras casas. Yo ya voy a completar 45 días de estar encerrado. Y es obvio que si la gente no sale, pues no hay movimientos, no hay quien se monte en un taxi, no hay quien se monte en una buseta, no hay quien vaya a comprar y de pronto muchos de ustedes tienen negocios en los cuales se han visto disminuidos sus ingresos. ¿Por qué? Porque la gente no sale a comprar, estamos encerrados y ya no necesitamos. Hoy en día, por ejemplo, los restaurantes han tenido que reinventarse en toda su manera de vender. ¿Por qué? Porque nadie va a ir a sus restaurantes. Anoche vi en las noticias que un restaurante, no recuerdo en qué parte, de manera, eh, digamos, innovadora, hicieron como unas caseticas de acrílico donde pueden estar 2 y máximo 3 personas. Y varias caseticas, o sea, cada mesa separada, encerrada en una casetica de acrílico donde pueden estar 2 o 3 personas. Se están reinventando para volver a poder tener ventas y poder tener personas. Pero es uno de los negocios o de las partes de la economía que no ha podido continuar su evolución económica, sino que sus ingresos han venido abajo porque no hay quien los visite. Entonces, en plena pandemia, Dios nos está diciendo que nos va a proteger, o sea, que vamos a reprender por nosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, aún así, a pesar de todas las situaciones que se están presentando, Dios nos protege y nos va a defender de toda esta situación en la que vivimos y aún así nos va a bendecir. Aparte de eso, dice que seremos bienaventurados. Bienaventurados. Es decir, seremos felices, pero no felices simplemente, sino que seremos muy felices. Entonces, la palabra dice que probemos a Dios llevando recurso a su casa. Y Él se ocupará de nuestra necesidad si nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor.
Entonces también nos dará felicidad en medio de todas estas, de toda esta situación. Y también somos privilegiados. Vamos a ser privilegiados porque Dios bendecirá cada una de nuestras vidas eh, en retribución o en medio, hace parte de probarme ahora en esto. Entonces hace parte de probar a Dios en ese aspecto que Dios nos va a privilegiar. Entonces, hermanos, para resumir, hablamos de dos aspectos en referencia al diezmo, y es el aspecto práctico y el aspecto espiritual. En el aspecto práctico hablamos de que no debe faltar, es indefectible, de que es del producto de lo que nosotros hacemos, de que el lugar donde lo debemos llevar es nuestra iglesia, y lo que debemos llevar pues es, luego repito, el fruto de nuestras ganancias, de nuestros ingresos, y que la forma más fácil pues de poderlo hacer es en efectivo, de facilitar todo, hacerlo más sencillo y más simple. Y hablamos del aspecto espiritual, que lo hacemos por obediencia, para no robar a Dios, para probar al Señor, para tener protección, ser bienaventurados y que seamos privilegiados. Entonces, desde este punto de vista, no sé si ustedes tengan alguna inquietud, alguna pregunta, comentario. Pueden activar sus micrófonos si van a hablar. Yo quiero que ustedes enciendan las cámaras. Es la última vez que nos vamos a estar aquí como todos reunidos, y quiero que las enciendan, si las pueden encender. Y si tienen alguna pregunta, pues bienvenida está la pregunta. Y si alguien quiere decir algo sobre este curso, tenemos alrededor de unos 5 minuticos para que alguien diga si este curso ayudó en algo, contribuyó en algo, si tienen alguna pregunta para el maestro. Aprovechemos estos últimos minutos que tenemos nosotros acá, todos juntos. Los queremos ver, a Laura, Yolanda, a Sandra, Gabriela, Mateo, Teresa. Quiero que Ana Lucía, que enciendan sus cámaras si alguien quiere decir algo. Si tienen testimonio, pueden encender su audio. O si simplemente, no sé, un gracias, no sé, algo que les salga al corazón. Bueno, yo de mi parte les quiero agradecer infinitamente por haberme acogido, porque pues inicialmente yo no era su facilitadora, pero me han acogido de una forma muy bonita, muy respetuosa, muy amorosa. Quiero darle las gracias a Pedrito, a Blanca, a Danilo, a Abdiel, a John Mauricio, a Sandra, a Yolanda, a Paola, su esposo Carlos Tafur, Ana Lucía, Teresa, Mateo, Gabriela, Osorio, Laura Segura. Y quiero decirles que mil felicitaciones, muchas gracias. Nos graduamos el próximo sábado, ¿sí sabían? Está programado para las 10 de la mañana si no hay otro cambio. Entonces, en sus casitas aprovechen para que consigan, si quieren, un vinito, unas copitas y una tortica para que celebremos en familia, para que sea un momento bien especial. Yo les estaré informando si hay algún cambio, pero está previsto para el próximo sábado, 10 de la mañana. ¿Alguien tiene algo que decir? Nada, pues. Tengo una pregunta. Hablemos de la hermanita Blanca y luego el hermanito John Mauricio. Muy buenos días para todos. Primero que todo, darle gracias a Dios por esta bella oportunidad, por implementar los medios tecnológicos de cada uno de ustedes y de nosotros. Gracias a los maestros, a los instructores, no solamente al instructor que nos dio ahorita la enseñanza, sino a los que nos la dieron pasado, y a Dios
darle la sabiduría, entendimiento a ellos para podernos ver las cosas más adecuadamente y formalmente. Gracias a ti, Diana, por tenernos en cuenta, por toda la información que nos das por el grupo. Así estamos básicamente con mucho conocimiento para poder participar en las reuniones. Muchas gracias. Muchas gracias, John Mauricio. Manita Blanca, rápidamente. Tengo una pregunta, una duda. Si nosotros no, como no estamos, no podemos asistir a la iglesia, entonces, si nosotros podemos hacer de pronto un mercado sabemos de alguna persona que esté necesitando que no hay provisión o mercado, podemos hacer un mercadito. Esa es una manera de diezmar. Hermana, muchas gracias por su pregunta. Muy, muy importante. Muy importante. Hace parte de la forma en que nosotros diezmamos, y era lo que les hacía referencia a hacer la diferencia entre el diezmo y la ofrenda, ¿sí? El diezmo no lo podemos sustituir con ofrendas, ¿sí? Es decir, el diezmo ya dijimos en qué lugar debemos darlo. Al nosotros objetarlo o desviarlo, digamos, de esa manera, es una ofrenda. Se convierte en una ofrenda y porque le estamos cambiando el rumbo a todo. Digamos, en muchas oportunidades hay gente que dice, no, yo no lo quiero, yo los diezmos los voy a dar a los pobres, llevándoles mercado o haciendo ciertas labores diferentes. Eso es una ofrenda, es diferente al diezmo y está claro en la Biblia y en lo que leímos que el diezmo se debe darse en la iglesia. No sé si responde su pregunta. Hermanita Blanca. Sí, ya. O sea que una cosa es el diezmo y si uno hace un mercadito a una persona pobre que lo necesita, entonces es una ofrenda. Es correcto, sí, señora. ¿Entiende usted la diferencia? Yo quisiera hablar también. Buenos días para todos los hermanos. Buen día. A los maestros por su clase. Y tengo la siguiente pregunta, maestra. Es algo que siempre he tenido ahí. Por ejemplo, una persona se gana el mínimo, ¿sí? Y sus deberes para con su familia son más del 90%. Entonces sería lícito, por ejemplo, yéndome a un extremo, ¿no? Por eso se lo quiero preguntar a usted, dejar de sostener un hijo o dejar de sostener un deber como padre de familia para diezmar, o qué sería ahí, o entonces, ¿cómo sería esa opción ahí? Sí, soy claro. Sí. Qué bueno. Claro que sí, le comprendo su pregunta. Una muy buena pregunta. Espero que la respuesta sea del mismo nivel. Miren, hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Uno, que la obediencia, hablamos del tema espiritual, la obediencia es importante y Dios nos dice que es el diezmo independientemente de los ingresos que yo pueda tener, ¿sí? Porque esa persona esa necesidad, que tiene la persona que gana 1.000.000 de pesos o un mínimo, igual la persona que gana 10 millones también puede tener los mismos argumentos. Por eso no hay un valor que digamos que debe dar 500.000, que debe dar 1.000.000, que es el 10%, y cada uno, si esa persona puede vivir con 1.000.000 de pesos y la que gana con 10 millones vive con 10 millones de pesos, vamos a poder hacer lo mismo, ¿sí? Y en este orden de ideas, no podemos desobedecer lo que Dios nos dice. Por eso es importante la última parte que les decía, que un 90%, o sea, vamos a poder administrar un 90% con la bendición de Dios o un 100% sin la bendición de Dios, ¿sí? Ese es un aspecto. El otro aspecto es que
en ese aspecto, en el escenario en el que usted lo plantea, también debemos ser conscientes y reflexionar sobre la manera en que administramos nuestro dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mismo, la persona que tiene 1.000.000 de pesos tiene necesidades. La persona que gana 10 millones de pesos también va a tener necesidades, porque nos acostumbramos a un estilo de vida y a un estatus donde siempre vamos a tener otras necesidades. Entonces, tiene más que ver con la administración del dinero y de lo que Dios nos da. Y de esa buena administración también tenemos que dar cuenta a Dios. Y aquí también les sugiero la escuela de finanzas, que en algún momento también se da, no sé si en este ciclo lo hubo, pero ahí es una manera en que podemos conocer y tener una buena administración de nuestro dinero.